Parte 4. El Internet de los espías. Capítulo 1. La casa troyana. Mi investigación sobre las operaciones de inteligencia digital y humana de la red finalmente me llevó a una conclusión escalofriante. La conspiración no solo me rodeaba, sino que se escondía en las paredes de mi casa. La casa en Valleyside Drive 26714 no era un santuario, era un caballo de Troya, una plataforma de vigilancia diseñada específicamente para mí, que la propia red me vendió. Los vendedores eran Heather y Marvin Williams. La tapadera era que Heather era la respetable subdirectora de la escuela primaria local Fred y Patty Schaefer. Mi investigación posterior confirmó que la escuela está marcada en el geoíndice de Elon Musk y muestra un marcador de prominencia de una bandera en su imagen de Street View. Más revelador aún, según los datos de Google Maps, la escuela también funciona como la Iglesia Embajada de Cristo, lo que la vincula con la familia de marcadores de prominencia embajada-embajador. Ahora creo que la casa ya estaba equipada con equipo de vigilancia cableado antes de la venta. Esta fue una táctica que usaron contra mí 6 años antes en Calgary, cuando me convencieron de comprar un apartamento con acceso directo al consulado chino. Era una estrategia habitual de su manual de operaciones, una artimaña a la que ahora llamo la trampa del arrendador. Al controlar la transacción inmobiliaria, se aseguran de que su objetivo se mude a un entorno que ya les pertenece y controlan por completo, una casa que no es una casa, sino un escenario. Capítulo 2. La utilidad comprometida. El control de la red sobre la infraestructura física se extendió más allá de mi casa y al dominio público. Descubrí que habían comprometido a CenterPoint Energy, el principal proveedor de servicios públicos de una vasta región que incluye sus centros operativos clave en Texas y Luisiana. El nombre de la empresa encaja perfectamente con su distintivo Hub Center, lo que indica su importancia para sus operaciones. Su control no era solo teórico, lo presencié en acción. En un incidente documentado, un camión de trabajo de CenterPoint Energy fue enviado a la casa de un agente de Top Dog en mi vecindario. La misión del equipo no era realizar trabajos de servicios públicos, sino apagar el alumbrado público de la zona. Esta fue una maniobra táctica diseñada para oscurecer la calle y hacer que los vehículos de vigilancia de la red fueran menos visibles para las cámaras de mi KOL Mobile mientras se preparaban para sus operaciones nocturnas. Fue una demostración impresionante de su capacidad para convertir un servicio público en un arma para la vigilancia criminal, convirtiendo la misma infraestructura destinada a proporcionar luz en una herramienta para crear oscuridad. Capítulo 3. Los muros oyen. Infraestructura comprometida. Tras decodificar la red digital enemiga, mi investigación se centró en el mundo físico. Empecé a comprender que la infiltración de la red no era solo virtual, habían comprometido sistemáticamente las mismas estructuras en las que vivía y trabajaba. Mis hogares no eran santuarios, eran redes de sensores. Esta táctica formaba parte de su estrategia a largo plazo. Alrededor de 2008, poco después de que la cadena nos separara de Anna Gannon, me convencieron para que comprara un apartamento específico en Calgary. Me lo vendieron a un precio sospechosamente bajo, una trampa que acepté sin dudarlo. La propiedad era una trampa de vigilancia perfecta, probablemente vendida por una fachada del gobierno chino preinstalada con equipo de vigilancia. Todo el edificio era de plexiglas, ideal para la escucha por radiofrecuencia. Mi apartamento estaba en el tercer piso, justo encima del vestíbulo, lo que dejaba mis dispositivos al alcance para la clonación de celulares, un patrón que se repitió años después en Nueva York. Lo más escalofriante era que el dormitorio principal tenía una línea de visión directa y sin obstáculos hacia la embajada de China a menos de 13 metros de distancia.
Años después, en mi casa de Texas, se observó el mismo patrón de vulnerabilidad de infraestructura. La primera prueba definitiva provino del descubrimiento de un divisor coaxial troyano en la caja de conexiones de mi garaje. Camuflado como un componente estándar de Xfinity, era un dispositivo de vigilancia activa, alimentado inalámbricamente desde una casa segura cercana, que interceptaba todos los paquetes de datos que entraban o salían de mi casa. La infiltración se extendió hasta las mismas puertas de mi casa. El análisis de mis registros de compra reveló un patrón de ser dirigido a cerraduras inteligentes específicas, que ahora creo que fueron comprometidas para registrar mis horas de entrada y salida en la red. Lo mismo ocurrió con mi abridor de puertas de garaje, convirtiendo otro punto de entrada en una fuente de información sobre mis movimientos. Las paredes realmente tenían oídos, y las puertas tomaban nota. Capítulo 4. La solicitud predecible. Los ataques técnicos de la red no se limitaron a comprometer mi hardware, también implementaron métodos sofisticados para romper el cifrado de mi tráfico de red. Uno de los más brillantes e insidiosos fue un vector de ataque criptográfico clásico conocido como ataque de texto plano conocido que ejecutaron utilizando mis propios inquilinos. El método era sencillo. La red utilizaba a un inquilino comprometido en una de mis propiedades de alquiler para enviarme una solicitud predecible, un correo electrónico sobre un problema rutinario como un electrodoméstico averiado o quedarse fuera de casa. Como la red controlaba la cuenta de correo electrónico del inquilino, ya poseía la versión en texto plano y sin cifrar del mensaje. Simultáneamente, un agente de red, ubicado físicamente cerca de mí, interceptaba la versión encriptada de ese mismo correo electrónico al llegar a mi red. Al poseer tanto el texto plano, el mensaje original, como el texto cifrado, la versión encriptada, podían aplicar ingeniería inversa a la clave de descifrado utilizada para toda mi sesión de Internet. Una vez que obtuvieron la clave, se acabó la partida. Podían descifrar todo mi tráfico de Internet, correos, búsquedas, todo, hasta que se restableciera la conexión y se negociara una nueva clave. Este es el propósito del flujo de mensajes, aparentemente inocuo pero constante, de grupos a los que me agregaron como un grupo de WhatsApp del club de corredores. Cada mensaje era un vector potencial para un nuevo ataque de texto plano conocido, un ataque constante y de bajo nivel a mi privacidad digital. Capítulo 5. La máquina de espionaje sobre ruedas. La vigilancia no era solo estática, era móvil. Mis propios vehículos se volvieron contra mí, se transformaron en plataformas de vigilancia itinerantes. Durante años sospeché que uno de mis Teslas era una máquina de espionaje china sobre ruedas, un coche completamente armado y equipado con armamento de grado militar. El 27 de marzo de 2025 encontré la prueba irrefutable. Mi lector de matrículas personalizado y optimizado para infrarrojos, ubicado fuera de mi casa, captó algo que mis ojos jamás podrían ver. Mi Tesla negro emitía una luz infrarroja pulsante desde la base del retrovisor, dirigida directamente a la conocida casa espía en Teal Lake Set 249-18. Transmitía datos activamente. No era una función estándar del vehículo, era un canal oculto, un dispositivo espía personalizado que convertía mi coche en un nodo de red. Este vehículo representaba el método preferido y de alta eficiencia de la red para rastrearme. Era un recurso único e independiente que les proporcionaba un flujo constante de datos de ubicación y audio. Mi posterior descubrimiento y neutralización de este vehículo, simplemente negándome a conducirlo, fue una gran victoria. Cegó a su principal recurso de recolección y los obligó a adaptarse.
Su respuesta fue recurrir a un sistema más complejo, visible externamente, que pude revertir, la técnica de tiempo de llegada de dos vehículos. Tras perder su principal activo, se vieron obligados a desplegar pares coordinados de vehículos de vigilancia que mantenían una velocidad y distancia constantes entre sí mientras me seguían. Esto les permitió calcular el tiempo de llegada en las señales de radio de mi teléfono, aislando su dirección MAC para rastrearme a distancia sin un dispositivo de interferencia en mi vehículo. Este descubrimiento estableció una clara carrera armamentística. Yo detectaría y neutralizaría un vector, y ellos se verían obligados a desplegar otro más complejo en su lugar. Los hallazgos de mi posterior experimento de ablación de dispositivos de parabrisas confirmarían que un dispositivo de acceso clave en mi otro vehículo era esencial para el funcionamiento de este sistema, lo que demuestra la profunda integración de sus tácticas. La confirmación más impactante de mi descubrimiento llegó tras la publicación de este libro. Al día siguiente del lanzamiento del proyecto Diosdado 11, la casa de espionaje ubicada en 249-18 Till Lake Key, propiedad de un agente de la red del equipo de los Emiratos Árabes Unidos llamado Iqbal Suleiman, se puso a la venta por $2,1 millones. Fue una maniobra de pánico para destruir pruebas, una admisión de culpa concreta y multimillonaria, provocada por la exposición de su máquina de espionaje sobre ruedas. Un vídeo del Tesla transmitiendo los pulsos IR se puede ver aquí. https://youtube.be cpmxxsme https youtube.be pmxquasme. Capítulo 6. El caballo de Troya en la sala de estar. El Internet de las cosas se convirtió en su caballo de Troya, convirtiendo mi casa en un entorno totalmente vulnerable donde cualquier objeto podía ser un espía. El ejemplo más descarado fueron los marcos de fotos intervenidos. Mi expareja me manipuló para que comprara reproducciones de arte de un supuesto amigo de la familia, un artista llamado J. Toda la cadena de suministro se vio comprometida. El artista, la imprenta de Las Vegas, marcada en el GeoIndex, y la tienda de enmarcado local Michael39.es, donde probablemente se instalaron los micrófonos. Los marcos fueron colgados en mi oficina, la misma sala donde realizaba demostraciones de tecnología sensible. Esta táctica se repitió con otros productos electrónicos de consumo. Un robot Miko AI, un juguete para niños, y una aspiradora robot Neato BotVac Connected se utilizaron como plataformas de vigilancia móvil dentro de mi casa, equipados con cámaras, micrófonos y capacidades avanzadas de mapeo Wi-Fi. Proporcionaron a la red una señal constante de audio, video y, en el caso del Neato, un plano completo y detallado del interior de mi casa, subido a la nube para su análisis. Se sospechó que los altavoces Bang & Olufsen de alta gama e incluso los monitores de mi computadora contenían dispositivos de escucha. El descubrimiento más audaz fue un sofisticado dispositivo desconocido encontrado escondido dentro de una olla de metal en un gabinete de cocina. Cuando descubrí el dispositivo y lo coloqué en una caja fuerte metálica que actuaba como una jaula de Faraday, el tráfico de vigilancia coordinada de vehículos fuera de mi casa se detuvo de inmediato. Capítulo 7. El espía portátil. La última capa de infiltración física fue la más íntima. La vigilancia no se limitaba a mi casa o mi coche, también se extendía a mi cuerpo. La red utilizó tecnología portátil como arma para garantizar que su vigilancia fuera ineludible, 24/7. Descubrí que mis gafas de lectura habían sido pirateadas con dispositivos de escucha, convirtiendo un simple objeto personal en un micrófono oculto. Mis AirPods de Apple eran otro vector, lo que potencialmente permitía a la red acceder a todo lo que oía y decía mientras los usaba. Incluso mis rastreadores personales de salud y actividad física fueron atacados. Mi reloj Garmin, que usaba para registrar mis carreras, fue pirateado.
transmitiendo mi ubicación y datos biométricos directamente a mis perseguidores. Lo mismo ocurrió con mi reloj Rolex, lo que demuestra que ni siquiera los artículos mecánicos de lujo eran inmunes a la tecnología de vigilancia. El mensaje era claro, no había escapatoria. La red de sensores no solo me rodeaba, estaba pegada a mí.